Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar con ustedes hoy. Es un placer ver a tantos ustedes aquí. Soy Gail Sebag-Lemont, Senior Fellow adjunta en el Council on Foreign Relations, autora de varios libros basados en lugares que muchos consideran como frágiles. Este es un tema que me importa mucho. A medida que nosotros hablamos de la fragilidad, del conflicto y la violencia, lo que es tan importante es recordar la fortaleza y la resiliencia en el centro de cada una de las personas que están trabajando por algo mejor en sus propias sociedades. Y de eso queremos hablar hoy. Vamos a hablar acerca de los retos, de la fragilidad, los conflictos y la violencia en el trabajo y el trabajo que está haciendo el Banco Mundial en este ámbito. Para 2030 se estima que alrededor de la mitad de las personas en pobreza extrema vivirán en situaciones de fragilidad y conflicto. Desde 2010, la cantidad de conflictos significativos se ha triplicado. Ninguno de nosotros tiene que mirar con mucha atención para darse cuenta en qué dirección esto está ocurriendo. Más de 70 millones de personas hoy. Los números son tan ingentes que nuestra imaginación ni siquiera puede considerarlos. Estas personas han sido desplazadas forzosamente por el conflicto y la violencia en el mundo. Este es el número más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a escuchar de líderes que están a la vanguardia de abordar la complejidad de estos fenómenos. Y no les vamos a dar respuestas fáciles, sino que vamos a hablar acerca de las cosas que se están haciendo, el trabajo por delante y quiénes son los líderes que están generando el cambio. Vamos a hablar acerca de las labores a largo plazo para abordar las causas raigales del conflicto y la violencia. Vamos a ver de qué manera respaldar a los más vulnerables y de qué manera los países pueden escapar a estas situaciones de fragilidad, conflicto y violencia para alcanzar la paz y la prosperidad a largo plazo. Algo en lo que yo pienso mucho es todas las madres que yo tuve el honor de conocer en situaciones muy difíciles, que son guerreras, están realmente luchando por un futuro mejor para sus hijos. Y yo vengo a hablar con ustedes hoy desde su perspectiva, hablando de que el trabajo que estamos haciendo en este ámbito de la fragilidad, del conflicto y la violencia, esto es tan importante. No se trata simplemente de las personas que hablan en hermosos atrios como este, sino estas mamás que todos los días luchan para que sus hijos puedan ir a la escuela, que vuelvan a la casa, cómo luchar por algo mejor en sus comunidades y que realmente están en la primera línea de la batalla por la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en sus propias comunidades. Tantas veces nosotros hablamos de esto y lo que quiero hacer hoy es ver de qué manera trabajar con ellas, porque eso es lo que cada una de las personas en este escenario hace y es lo que yo he tenido el privilegio de ver de primera mano. Las personas más valientes, las más resilientes y definitivamente las personas más innovadoras que yo he conocido son las personas que están trabajando a través de estos conflictos, situaciones de conflicto, fragilidad y violencia. A medida que nosotros avancemos en nuestra conversación, deseo empezar realmente honrando el valor que tienen estas personas y lo que hacen todos los días para crear algo mejor. El evento de hoy está siendo transmitido en Internet en inglés, francés, árabe y español. Hay interpretación simultánea disponible en la sala. Ustedes pueden seguir la conversación en Twitter usando la etiqueta Desarrollo y Paz. Desarrollo y Paz es la etiqueta en español. También pueden ver en sus sillas una hoja con tweets que les ofrecemos que hagan. Antes de empezar, les digo que incluso el reunir este panel ha tenido retos. Algunos muy excelentes amigos de Somalia, Afganistán quisieron venir, pero no pudieron viajar. Y el jefe del área monetaria de la ONU tampoco pudo venir debido a la situación en Siria. Yo he estado yendo y viniendo a Siria en los últimos 3 años y realmente espero que su trabajo dé frutos. Es un placer estar aquí con este increíble grupo de oradores
que han venido para hablar con nosotros acerca del trabajo que hacen. En el frente contamos con la presencia de la ministra Cané de Níger, también Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF, Axel Van Trottenberg, del Banco Mundial, y Nancy Lindberg, del Instituto de Paz de los Estados Unidos. Les doy la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por dedicar su tiempo a hablar del tan importante trabajo que hacen. Voy a empezar con la ministra Cané. ¿Cuál es el enfoque que tiene Níger para abordar las causas raigales de la fragilidad y la violencia y para asegurarse de que las reclamaciones no lleguen a conflicto? ¿Qué ha aprendido y qué podemos aprender nosotros de lo que usted ha aprendido? Muchas gracias. Deseo agradecerles por haberme invitado a este panel de tanta importancia. Para conocer el abordaje es importante conocer las causas de la fragilidad. Si en Níger nosotros consideramos que estamos en situación de fragilidad en ciertos ámbitos, esto se debe a los distintos shocks que nosotros hemos enfrentado desde hace mucho tiempo. Como un país del África sahariana hemos tenido del Sahel. Nosotros tenemos las consecuencias del clima, también vemos las terribles vulnerabilidades. Nosotros desde 2010, 2011 hemos tenido un shock de seguridad que ha tenido sus consecuencias directas sobre la población en cuanto a la fragilidad. Entonces, con respecto a todas estas situaciones de fragilidad, nosotros todavía no tenemos una situación de conflicto, pero podríamos considerar que tenemos una situación de conflicto debido al cambio climático, porque hay un conflicto entre los agricultores y los productores agropecuarios. No es una situación de conflicto con ataques terroristas, eso no, pero nosotros en Níger desde hace mucho hemos adoptado medidas a fin de prever las consecuencias de esta fragilidad. En cuanto al clima, nosotros hemos adoptado diferentes mecanismos de prevención y de gestión de crisis vinculadas al cambio climático. Hay todo un arsenal de mecanismos que hemos establecido. ¿Por qué? Esto es porque las personas más vulnerables, las personas más afectadas, para que estas personas puedan recibir especial atención, porque su situación puede convertirse en una situación insostenible debido a esa vulnerabilidad. En cuanto al tema de seguridad, nosotros también hemos tomado medidas generales, porque la seguridad incluye muchas cuestiones, por ejemplo, este tema entre los productores agrícolas y los productores agropecuarios. Nosotros hemos adoptado medidas concretas para poder enfrentar la demanda que nace de esta fragilidad y conflicto. Nosotros tenemos además mecanismos administrativos. Lo que queremos hacer es estar lo más cerca posible de la población. Nosotros queremos estar siempre dispuestos a escuchar a los jóvenes. Queremos prestar siempre atención a las vulnerabilidades vinculadas a la gestión del hogar, simplemente porque nosotros estamos en una situación de seguridad alimentaria, de inseguridad alimentaria. Todo esto es parte de un conjunto de acciones que nosotros hemos implementado para enfrentar. Si yo tuviera más tiempo, podría darle en detalle cuáles son las acciones que hemos adoptado. Muchas gracias. Eso no es para... yo no quiero poner a nadie en problemas. Espero que ahora me escuchen, ahora que tengo el micrófono mejor puesto.
Nancy, vamos a hablar teniendo en cuenta estos comentarios. Ustedes en el Instituto de Paz de Estados Unidos se han concentrado mucho en Afganistán y muchos otros lugares. Han hablado acerca de la gobernanza en los contextos frágiles, incluida la seguridad y la justicia y las instituciones judiciales y las instituciones de seguridad. Son dos temas muy grandes que tienen mucho impacto en la manera en que viven las personas. ¿De qué manera pueden los actores del desarrollo respaldar esto? Muchas gracias, es un placer estar aquí. Felicito al banco por haber realizado este foro, así como también por tener un enfoque consultivo tan importante para la nueva estrategia del banco sobre la fragilidad y el conflicto. El desarrollo es realmente un conjunto de herramientas crítico para abordar los elementos fundamentales de un Estado frágil, tal como acabamos de oír de la ministra. Si nosotros pensamos en la fragilidad como algo que crea mayor vulnerabilidad a los shocks, tanto ambientales como de seguridad, es necesario hacer un diagnóstico sumamente específico. Yo creo que el reto para la comunidad del desarrollo, a medida que nosotros avancemos, tal como sabe la estrategia del banco, hacia el ámbito de la prevención del conflicto, para poder evitar que un país caiga presa de los shocks sobre los que acabamos de escuchar hablar. Bueno, para esto tenemos que pensar de otra manera, la manera en que trabajamos para el desarrollo. Tenemos que concentrarnos más en lo que tiene que ver con los aspectos de justicia y seguridad, el entender por qué las personas podrían sentirse marginadas o por qué no tienen confianza en su gobierno, o por qué puede que tengan una sociedad tan fragmentada. Estos son algunos de los elementos a tener en cuenta, porque en una comunidad pueden hacer que sea más vulnerable a los shocks y que le cueste más gestionar el conflicto sin violencia o responder ante los shocks ambientales. Yo veo esto como muy integrado. El desarrollo, la justicia, la seguridad, todo es parte de un mismo paquete. Si pensamos en esto en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible y pensamos en el objetivo 16, paz, seguridad, justicia, instituciones inclusivas, esto es también lo que permite que se avance en el ámbito del desarrollo. Realmente es un paquete de interacciones y de objetivos que están interrelacionados y necesitamos que todas las piezas avancen al mismo momento para para tener el objetivo de avanzar hacia la paz. Ven que he cambiado de micrófono. Espero que esto funcione mejor. Ese enfoque holístico es lo que hace que el banco se esté concentrando en este trabajo y esto es tan entusiasmante. Yo me acuerdo en 2005 que escribí para la CFI un artículo acerca de las mujeres emprendedoras en entornos posteriores al conflicto. Y yo me reuní con estas mujeres y ellas estaban empezando sus negocios en algunos de los sitios más frágiles, creando puestos de trabajo, realmente creando esperanza, fabricando esperanza, de una manera que nosotros no vemos a menudo. A mí me gustaría hablar con Axel un poco. Yo sé que el Banco Mundial realmente está trabajando aún más en esta idea de abordar la fragilidad, el conflicto y la violencia de manera muy formal. ¿Por qué? ¿Y cuál es el enfoque del banco a medida que ustedes abordan esta visión holística en cuanto al conflicto, la violencia y la fragilidad? El por qué es muy claro. Hoy nosotros sabemos que hay una enorme cantidad de personas en la pobreza extrema y la mayoría de estas personas en la pobreza extrema están en estados frágiles. La cantidad de estados frágiles han aumentado y si queremos avanzar en cuanto a la lucha contra la pobreza, tenemos que concentrarnos en los estados frágiles. Esto nos lleva a una zona muy incómoda porque no tenemos respuestas fáciles. Lo que nosotros debemos hacer es ver, en primer lugar, en años anteriores el banco diría, bueno, nosotros vamos a trabajar en el periodo posterior a conflicto. Ya no tenemos ese lujo. Tenemos que pensar de otra manera.
Uno no puede pensar simplemente, bueno, el banco puede hacerlo por sí solo. No. Nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje y estamos considerando las estrategias. Y la manera en que estamos viendo esto es la siguiente. En las consultas tenemos que aprovechar la experiencia de los distintos actores para ver dónde el banco puede desempeñar un papel complementario. Nosotros no podemos hacer esto solo, debemos hacerlo de manera mancomunada, todos. Creo que ahí está la utilidad. Los países en sí, los países afectados, estamos aprendiendo de ellos. Ellos están impulsando las soluciones para los conflictos. Pero también hay otros actores, la ONU, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y también el nexo difícil entre el desarrollo, la asistencia humanitaria y el aspecto militar. Estas líneas se han confundido un tanto y esa es nuestra realidad hoy. El Banco Mundial no pretende decir que tiene las soluciones, pero creo que podemos tener situaciones de aprendizaje mutuo. También hay espacio para inacción, hay quienes piensan, pero nosotros a través de los años hemos aumentado nuestro respaldo. Con la AFI nosotros hemos comprometido $15 millones para los estados frágiles desde 2015 en los países más pobres y de ingresos medios. Los países de la AFI son países de bajos ingresos. Si consideramos los 5 países del Sahel, nosotros hemos aumentado el respaldo a $3,5 mil millones en los últimos años. ¿Ha sido suficiente? No, pero creo que todas las organizaciones tienen que hacer lo máximo posible. La buena noticia es que también con la 19ª reposición de la AIF pueden ver que este tema está en la agenda. La estrategia que estamos terminando en este momento, en esta agenda, va a ser muy importante para saber a medida que vayamos a la implementación de la 19ª reposición de la AIF, va a ser importante también para los países de ingresos medios. No olvidemos que cuando nos concentramos en los países pobres vemos retos. Yo he trabajado en el conflicto en las Filipinas, por ejemplo. Cuando nosotros consideramos la tragedia que está desencadenada en Venezuela, el país más rico de América del Sur, 90% de pobreza, 4 millones de personas fuera de sus hogares, uno comprende la dimensión. Uno no puede tomar nada por sentado. En adelante, con esto también el sector público no podrá hacerlo por sí solos. La ministra acaba de mencionarlo. Si nosotros queremos evitar el conflicto, debemos dar esperanza a las personas afectadas. Esto significa trabajos, el futuro. Lo que nosotros hemos intentado hacer con la CFI y con la OMGI es lo siguiente. Nosotros hemos creado, además de la AIF, una ventanilla de sector privado para reducir el riesgo. Nosotros estamos haciendo este ejercicio de aprendizaje. Es difícil, pero a mí me gustaría desafiar a cualquiera de los aquí presentes del sector privado o de otras instituciones para que también creen una ventanilla para el sector privado, porque nosotros necesitamos labores enormes para poder ver de qué manera podemos ayudar a crear puestos de trabajo, por ejemplo, en Níger, en las áreas más difíciles. Y nosotros vamos a necesitar reducir el riesgo para hacerlo. Nosotros tenemos que tener un pago, un adelanto para poder asegurar el futuro, un pago adelanto. El primer libro que yo escribí fue sobre una adolescente que respaldó a su familia ganando dinero durante los años del Talibán y sobre estas niñas que ganaban dinero para ayudar a sus familias durante años terribles. Es increíble para mí ver la manera en que los recursos de estas instituciones pueden dirigirse a los líderes comunitarios. Quiero pasar ahora a Henrietta para saber cuál es el papel de la ONU y UNICEF. Estábamos hablando del Instituto de la Paz, el Banco Mundial. Nadie puede hacerlo solo, como decía Axel.
Pero ¿cómo podemos ayudar a quienes ya están haciendo cambios en el terreno? ¿Cómo ayudar a respaldar a los gobiernos que están trabajando en pos de la estabilidad? ¿Cuál es el papel que desempeña la ONU y UNICEF? Gracias. Yo también quiero hacerme eco de Nancy y agradecer al Banco Mundial. Creo que es un momento crucial en la historia. Nancy durante mucho tiempo ha estado hablando acerca de los estados frágiles y creo que nosotros hemos dedicado demasiado tiempo a hablar de algunas cosas y creo que necesitamos pasar a la acción. Cuando Axel habló acerca de la ventanilla para el sector privado, yo creo que es excelente. Este es un momento en que el sector público-privado, los organismos pueden impulsar el cambio. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hace UNICEF? Nosotros somos operativos, trabajamos en todos los países del mundo. Parte de lo que nosotros hacemos es lo que ustedes mencionaban acerca de aunar las sociedades, ya sea que uno esté en Niger y esté pensando acerca del contexto frágil, tal vez uno está pensando en el clima, en la violencia, tal vez uno esté pensando acerca de la manera en que puede conectar. Nosotros tratamos de preparar los planes de los ministerios con los planes de la ONU, los planes de los gobiernos, llevar todo esto al terreno. También tratamos de aunar la asistencia humanitaria con la asistencia para el desarrollo a más largo plazo. Lo que decía Axel y lo que decía la ministra es que es importante plantar las semillas de un desarrollo a más largo plazo de inmediato en situaciones humanitarias. Nosotros vemos esto en particular con respecto a los niños, porque la educación y el agua son necesarios el día de la crisis y son necesarios 5 años después. De manera tal que el plano de desarrollo humanitario es un elemento muy importante, pero uno no puede crear un sistema paralelo. Uno tiene que asegurarse de que el gobierno siga funcionando y que en estos contextos frágiles una de las cosas que ocurren es que los países empiezan a separarse y se segmenta la sociedad. Y ahí, volviendo a estas valientes madres que mencionabas, lo que también ocurre es que en momentos de fragilidad los servicios se tornan muy desiguales. Como resultado, esto alimenta las tensiones, el conflicto, de manera tal que a menos que uno trate de hacerlo de manera igualitaria, conectada, a veces podríamos hacer que las situaciones sean todavía peores. Entonces, lo que la ONU y otros actores hacen es tratar de reunir todas estas piezas para que los países y las familias no sean tan frágiles. Usted se refirió a la educación y hace un par de años estaba en una conferencia sobre el conflicto y conocí a una niña de 13 a 14 años. Esas niñas no siempre tienen mucha movilidad, no se las ve circulando mucho. Y le fui a conversar con ella y le pregunté qué quería cuando eso se terminaba. Y ella me dijo, quiero volver a la escuela. Le pregunté cuál es su materia, la materia favorita. Y respondió, no me importa. Cuando me iba, le pregunté qué pensaba sobre el futuro. Y al final me miró y me dijo, ojalá usted viniera todos los días. Y yo creo que eso muestra que hay todas estas niñas que tienen muchas aspiraciones, un potencial desaprovechado. Y estoy convencida de que el potencial sofocado es el enemigo de la estabilidad mundial. Y al fin y al cabo, de eso estamos hablando hoy, de aprovechar ese potencial. Con respecto a lo que decía Henrietta y la ministra, quería referirme al sentido de titularidad local, porque es tan importante que sean líderes locales que encabecen esta agenda. Me pregunto cómo ven ustedes eso, cómo pueden el Banco Mundial y otros asociados apoyar a los países para abordar las causas fundamentales y también para ofrecer apoyo a largo plazo. Gracias. Me gusta la forma en que usted planteó el ser humano en el centro de la historia, la dimensión humana. Antes de hacer la pregunta, usted relató algo sobre un ser humano que vive en una situación de vulnerabilidad. Y creo que es eso lo que debe guiar todo. Y eso es lo que nos ha guiado a nosotros, es lo que nos guía, lo que nos ha guiado en la definición de nuestra estrategia.
Hoy por la mañana justamente decía que hemos integrado desde el comienzo eso en nuestra estrategia de desarrollo sostenible y de crecimiento incluyente a largo plazo. Hemos llevado esa estrategia a mediano plazo, a 5 años. Y en esa estrategia, la cuestión de la seguridad y el desarrollo se tiene en cuenta, la cuestión del capital humano también se tiene en cuenta, la cuestión del desafío demográfico, que es una cuestión de fragilidad. La gente no se da cuenta de que la bomba demográfica también es una fuente de fragilidad. Hemos tenido en cuenta todo eso en nuestra estrategia, así que hemos definido nuestra estrategia, hemos definido nuestras prioridades y hemos definido cómo vamos a actuar. Los asociados nos han acompañado, entre ellos el Banco Mundial. Si se trata de una cuestión de clima, por ejemplo, tenemos un programa que me gusta mencionar, un programa que tenemos con el Banco Mundial, un programa que a la vez crea condiciones de resiliencia climática también para aumentar la producción agrícola y crea también condiciones para un marco global de todos los campesinos. Por medio de la informática aunamos a todos los productores, por ejemplo, para abordar cuestiones de riego y cuestiones de producción. Y hemos integrado la dimensión humana en ese programa. Tenemos programas de ese tipo y otros para los cuales el Banco Mundial acompaña a Níger. Nos han aportado millones de dólares, pero que nosotros usamos en cosas que nosotros hemos definido con el fuerte seguimiento del Banco Mundial. Y tengo otra cosa que mencionar que no tiene nada que ver con la seguridad. Un día, algunos elementos de Boko Haram atacaron una aldea, Boso, que está en la frontera entre Nigeria y Níger. Y eso causó el desplazamiento de 20.000 personas que se fueron de sus aldeas, se fueron para instalarse en otros lugares, en lugares deshabitados. Necesitaban servicios de salud, de educación. ¿Qué hicimos con el Banco Mundial? Con el Banco Mundial teníamos un proyecto ahí, un proyecto de ganadería, de educación, etcétera. Y con todos esos proyectos dijimos que lo que se iba a hacer en 5 años vamos a hacerlo en 10 meses. Y en pocos meses organizamos clases, también pastoreo con personas nigerianas para quienes estaban orientados los proyectos. Así que les dotamos de esta infraestructura y con la asistencia humanitaria que también había allí. Había asistencia humanitaria de UNICEF y otros organismos de asistencia humanitaria que ya estaban ahí. Entonces se formó un movimiento, como decía Axel. No hay una solución única, sino que la solución es global, pero debe venir de nosotros mismos. No se trata de que venga UNICEF con su solución y diga es esta. No, la solución es de Níger. Y hemos usado esa misma lógica con todos los asociados y hemos obtenido buenos resultados, verdaderamente buenos resultados, y seguimos trabajando en este sentido. Yo quedé maravillada al participar en un intercambio con un agricultor que tenía un problema con una plaga que no lograba dominar, y yo estaba ahí en una conversación con un teléfono portátil y finalmente encontró la solución, encontró el plaguicida
encontró una solución que no fuera perjudicial para la familia. De esta forma, el campesino encontró la solución, encontró una semilla que no era susceptible a esta plaga. Y eso lo logramos con el Banco Mundial. Es importante saber entonces, y espero su última pregunta para decir otras cosas. Gracias. Gracias. Partiendo de eso, Nancy habló de las dificultades transfronterizas. Una de ellas es el extremismo. Me pregunto cómo el Instituto de Paz de Estados Unidos aborda eso. ¿Qué hacen los agentes de desarrollo para abordar las causas fundamentales? ¿Cómo ven ese problema transfronterizo? Usted dijo en sus palabras de apertura que estamos en una era con un número sin precedentes de personas desplazadas. Muchos de los grandes desafíos y retos para la paz mundial en la actualidad, sea el desplazamiento, la guerra civil, el extremismo violento. El denominador común de todo eso es la fragilidad de los estados y la pobreza mundial también. Una de las cosas que hace el Instituto de Paz de Estados Unidos es servir de plataforma para unir personas con distintos puntos de vista para abordar problemas difíciles. El Congreso de Estados Unidos nos pidió que formáramos un grupo de trabajo para examinar el problema del extremismo violento en los estados frágiles. Y este grupo de trabajo examina los temas y ve cuáles son las condiciones en los estados frágiles que propician el extremismo violento y estas ideologías y que permiten que se arraiguen y que recluten personas para la causa. Las condiciones que caracterizan un estado frágil, donde tenemos sociedades fragmentadas, problemas no resueltos, la incapacidad de los estados para atender las necesidades de sus habitantes. Así que de ese grupo de trabajo surgieron recomendaciones basadas en investigaciones y en conversaciones que hemos tenido durante décadas. Y en el núcleo de todo esto hay conceptos de desarrollo y el reconocimiento de que si queremos ver las condiciones en un estado frágil, necesitamos tener un enfoque que esté encabezado por habitantes locales, donde la gente encabece las soluciones. Debe ser a largo plazo e iterativo. Debe buscar el desarrollo, la seguridad y la política como conjunto combinado de asuntos. Y hay que hacerlo en colaboración. Estos son los elementos que estamos viendo en la estrategia del Banco Mundial. Tenemos que buscar cómo alinear los esfuerzos. No se trata de conceptos nuevos, pero están convirtiéndose en realidad con el liderazgo de instituciones tales como el Banco Mundial, sobre la base de muchísima experiencia. Y yo veo con esperanza el hecho de que estamos en un momento en que todo esto está tomando forma en la acción institucional. Estamos pasando de la palabra a la acción. Hay muchas de estas recomendaciones que están contenidas en un proyecto de ley que está en el Congreso de Estados Unidos, la Ley de Fragilidad Mundial, que consagra algunos de estos conceptos fundamentales y permite que Estados Unidos logre un mayor alineamiento entre los agentes de diplomacia, seguridad y estabilidad. En Burkina Faso, por ejemplo, tenemos una gran oportunidad para armonizar lo que hace el gobierno de Estados Unidos con una evaluación muy buena que hizo el Banco Mundial y la Unión Europea para poner a prueba a las burocracias, porque es difícil. Vivimos y pensamos en instituciones aisladas, pero tenemos la posibilidad de trabajar de manera diferente y poner en práctica estos conceptos fundamentales. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Quería pasar a Axel ahora para hablar sobre el Banco Mundial como institución de financiamiento que puede aportar un enfoque a largo plazo. Y me pregunto, ¿cómo encaran ustedes la agenda de fragilidad con un enfoque a largo plazo y con financiamiento de escala? Ante todo, esto no es nada nuevo. Hay que tener en mente que hace 75 años
hubo las negociaciones de Bretton Woods y se creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Pensábamos que la R sería menos importante con el tiempo, pero lamentablemente sigue siendo una letra mayúscula y en negritas. Así que este problema persiste. Todos ustedes, incluso Nancy, señaló que es importante que pensemos a largo plazo. Y esto es particularmente importante cuando las intervenciones se realizan en estados frágiles. A veces cuando se concentran en situaciones de emergencia, sí, es importante ese apoyo, pero siempre tenemos que tener ese nexo. UNICEF, por ejemplo, está haciéndolo. Nosotros apoyamos a UNICEF en sus esfuerzos para proporcionar educación en Jordania, en algunos de los campamentos para refugiados sirios. Es sumamente importante que el apoyo humanitario no se limite a una perspectiva a corto plazo, sino que de inmediato tenga un enfoque a largo plazo. Usted mencionó también el hecho de que no debemos crear sistemas paralelos, porque eso debilita al sector privado, debilita las instituciones de un país. Así que lo que tenemos que hacer es también ofrecer apoyo con una lente de apoyo a largo plazo, es decir, pensar en la salud, en los sistemas de salud, por lo menos para crear la oportunidad de que las instituciones sobrevivan a largo plazo. Eso es lo que necesitamos. Y después tenemos que pensar en el financiamiento. Yo en realidad no he visto de manera negativa el financiamiento del Banco Mundial porque hemos tenido éxito en la obtención de la reposición de la AIF. Y mi mayor preocupación es si todo esto tiene sentido. El Banco Mundial ha tenido éxito, la AIF también, pero también es posible que para los donantes les haya dado la idea de dar marcha atrás y entonces no hay ninguna adicionalidad para los países. Así que tenemos que tratar, al ampliar en escala, de que eso no se convierta en una excusa para que algunos se retiren, sino que debe haber un compromiso colectivo a largo plazo. En segundo lugar, todos estamos lidiando con el financiamiento cuando movilizamos recursos, por ejemplo, para 3 años, pero si pensamos en el Sahel, podríamos pensar no en 3 años, sino en 10 años, en un compromiso de toda una generación. Y con eso estamos lidiando todos debido a los procedimientos para la asignación de fondos. Pero tenemos que encarar esa tensión y en nuestros enfoques debemos tener ese compromiso a largo plazo. Y por último, en cuanto sea posible, necesitamos aunar fuerzas en el aumento de la capacidad, porque lamentablemente hay muchos funcionarios que son muy calificados, pero que se están yendo del país. Y eso nos debilita como institución. Así que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y como dijimos antes, el sector privado, y en este caso el sector privado local. En algunos casos nos preguntamos si podemos lograr algo con apoyo internacional, pero al fin y al cabo tenemos que ver si podemos crear estas empresas pequeñas y medianas y cómo podemos empoderar a las mujeres empresarias. Nuestros medios no suelen ser tan eficaces, tenemos que mejorar eso. Estos son los tipos de conjuntos de medidas en los que tenemos que trabajar. Y por último, tenemos que ser autocríticos. A pesar de que tenemos buenas intenciones, a veces tenemos resultados desfavorables. Tenemos que hacer frente a los hechos, tenemos que asumir los riesgos. Tenemos que tener la audacia para enfrentar todo eso y tenemos que tener la audacia de fracasar y aprender de esto. Y también a veces nos critican por cosas que podríamos haber hecho mejor, pero eso es mejor que la inacción. Tenemos que mantener nuestro compromiso y asumir mayores riesgos. Muchas gracias.
Henrietta, primero quisiera decir que nos complace tenerla aquí. Sé que tiene que irse para la próxima reunión y quería dirigirme a Henrietta porque es bueno todo esto para avanzar. Tenemos que pensar en los retos y las enormes oportunidades. Así que quería volver a Henrietta para hablar sobre los niños. Son las personas que serán los empresarios, quienes serán los maestros, quienes serán quienes pongan en marcha empresas. Y son quienes, si vamos a invertir en talento en la actualidad, son ellos quienes necesitaremos mañana para asegurar que el Estado cuente con la gente y con la capacidad y con talento local que vaya a impulsar el crecimiento del país. Y entonces no necesitaremos instituciones de financiamiento para el desarrollo. Entonces tenemos que pensar en los niños, especialmente en situaciones de fragilidad. Gracias. Sé que a los jóvenes les encantará la forma en que usted ha expresado la idea de que van a salvar a su país. Están muy entusiasmados, quieren participar. Así que quisiera darles un par de ejemplos de cosas que hemos hecho con el Banco Mundial, porque siempre les dan una idea de lo que se puede hacer para tratar de mejorar nuestro mundo. Uno viene de las zonas del Cuerno de África. En el Cuerno de África tenemos un programa en el cual el Programa Mundial de Alimentos y la FAO y UNICEF están trabajando mancomunadamente y estamos tratando de anticiparnos a las sequías. Estamos tratando de asegurarnos de que los agricultores tengan capacidad de recuperación o resiliencia para tener cosechas y la gente tenga la oportunidad de tener suficientes alimentos. Así que los jóvenes agricultores son muy importantes, pero como ustedes saben, los jóvenes en la actualidad quieren ir a zonas urbanas, no quieren ser agricultores. Así que parte de nuestra vocación es lo que se llamaba el aumento de la capacidad. Queremos entusiasmar a los jóvenes para que sean agricultores. Y toda esta idea de la prevención y del trabajo en contextos de fragilidad y tratar de permanecer ahí el tiempo suficiente es un concepto importante. El Banco Mundial lo ha financiado, pero necesitaremos más recursos. Axel ha hablado de otros aspectos y si logramos incorporar el sector privado, esto será más sostenible y eso es importante. Un segundo ejemplo proviene de Mozambique. Después de que pasó el ciclón Ida, yo estaba en Mozambique y pasan los vientos una y otra vez y los niños y la familia quedan separados, quedan aislados. Así que teníamos muchas preocupaciones con respecto a la protección de los niños, reunificar a las familias y cuidar a los niños. La gente se reunía en las escuelas porque las escuelas tienen techos de tejas que no se volaban, así que se refugiaban en las escuelas. No establecimos un programa de protección separado, sino que reforzamos el programa local de Mozambique. La señora ministra estaba hablando de la importancia de que se base en la estrategia del país. Hay que tratar de ayudar al país en estas situaciones, tratar que pueda ser más fuerte. Este es otro ejemplo. Y el tercero proviene de Yemen. Como ustedes saben, Yemen es una crisis humanitaria verdaderamente en gran escala. Y los programas que tenemos allí con el Banco Mundial permiten a los jóvenes y a las mujeres participar en esto. Pero están apenas sobreviviendo a programas de protección con dinero en efectivo, programas de nutrición, de salud. Hemos estado combatiendo el cólera. Los programas de abastecimiento de agua son esenciales, así que es una combinación de capital humano, infraestructura y programas de protección con efectivo. Eso es lo que decía Nancy antes sobre su plan. Muy bueno. Hay que ver las causas fundamentales, ver cómo se pueden unir fuerzas para encontrar más soluciones, pero es crucial. Hay muchos lugares en todo el mundo que lo necesitan. Gracias. Y quisiera ser muy franca con el público. Vamos a pasar a las preguntas, pero solo nos quedan unos pocos minutos. Así que vamos a comenzar con una o dos preguntas del público. Y también quisiera
dar la bienvenida a Frank Pesquet. Nos complace tenerlo, es el director para fragilidad, conflicto y violencia en el banco. Va a participar en las preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas de ustedes, otras de la ronda virtual y otros del público. Así que, por favor, hagan una pregunta. Y vamos a dirigir las preguntas a los panelistas. Vamos a comenzar con una pregunta dirigida a cada uno de ustedes. Una pregunta de Desmond de Magase. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños refugiados que no van a la escuela? Porque este es un tema transversal que refiere a todo lo que están haciendo. Gobernanza, acceso a la justicia, acceso a las instituciones y ciertamente protección de las personas vulnerables al pensar en su futuro. Entonces, como muchos de ustedes saben, hay un programa titulado La educación no puede esperar. Tenemos maletas que consisten en escuelas en una caja. La clave es lograr que los niños vuelvan a la escuela y que la escuela pueda ir con ellos, porque para un niño que es refugiado o que no está en la escuela, lo que se necesita es la oportunidad de seguir aprendiendo. El llamamiento principal a todos es mantener a los niños en la escuela y llevarles la escuela a ellos. De esta forma les ayudará. He visto a niños en lugares donde no hay paredes, ni lápices, ni papel, y están ansiosos para aprender, y todos están interesados en que tengan acceso a su futuro y a su educación. Creo que Frank quería agregar algo. Gracias y buenas tardes a todos. Partiendo de lo que dijo Axel, la cuestión de los refugiados se consideraba hace unos años como un asunto humanitario, pero el banco ahora está asociándose con muchas organizaciones que se han dado cuenta de que esas crisis son prolongadas. Así que para abordar el problema de los refugiados no se trata de una agenda de 1, 2 o 3 años, sino de 10 o 15 años. Se trata de fortalecer el sistema de educación, de fortalecer el sistema de salud. Y ahí es donde se entiende la importancia de asociarse con distintos agentes que tienen agendas a corto plazo, pero también a largo plazo. El Banco Mundial ha proporcionado más de $2.000 millones a más de 14 países que reciben a refugiados. 90% de los refugiados están en países de bajos ingresos, y estamos apoyando no solo a los refugiados, sino también a las comunidades receptoras. Así que hay que encararlos desde un punto de vista humanitario, pero también de desarrollo. Lo hacemos con países de bajos ingresos, pero también los de medianos ingresos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Jordania y Líbano, que están afectados por esta crisis. Eso es importante cuando hablamos de estas palabras de moda, las alianzas o las asociaciones. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un niño en Jordania, este niño no significa lo que es la asistencia humanitaria para el desarrollo. Y tiene razón. Para nosotros queremos cambiar el mundo, pero tenemos que ofrecer apoyo humanitario. UNICEF está haciendo un trabajo fantástico. Y también tenemos que buscar ver la asistencia sistémica a largo plazo. Señora ministra, yo quisiera agregar algo a lo que se acaba de decir. Es cierto que hay que preocuparse por la educación de los jóvenes y niños refugiados, pero no hay que olvidar que los jóvenes refugiados vienen de una zona frágil, donde hay niños que tienen las mismas necesidades, jóvenes no refugiados, jóvenes en comunidades afectadas que también tienen problemas de acceso a la educación. Y por eso se necesita una respuesta global para los refugiados y para los niños que están ahí, y tal vez niños desplazados también. Así que pienso que la respuesta estrictamente para los refugiados plantea el riesgo de crear una situación de desequilibrio entre los que reciben a los refugiados y los que están allí y que también necesitan educación. Eso es lo que queríamos, lo que decíamos en Niger. Estamos ofreciendo respuesta a eso por medio del programa que hemos instituido con el Banco Mundial, que se puso en marcha hace poco y que aborda las necesidades no solo de los refugiados en materia de educación, sino que tiene en cuenta también las necesidades de las comunidades receptoras, y que también tienen necesidades de educación porque tienen brechas, tienen rezagos. Gracias.
Lo que Frank acaba de describir es de suma importancia, porque uno de los principales impedimentos para hacer lo que todos nosotros pensamos es urgente es que la educación, en un caso de emergencia, queda a un lado, porque hay que elegir entre fondos para la emergencia y la educación. En este momento estamos trabajando para ver y decir cuál es el problema, cuál es el diagnóstico conjunto que podemos hacer de manera mancomunada para permitirnos llevar el financiamiento a donde esté el problema. Y esto tiene que ver mucho también con la crisis de Siria. Había enormes brechas de financiamiento para la educación de los niños refugiados sirios. No porque no se viera la necesidad, sino porque teníamos estos otros silos para el financiamiento. Nosotros estamos a punto de hacer un gran avance, yo creo, con este tema. Y esto me recuerda algo. Las personas no viven en silos. Las personas tienen que trabajar a veces en silos, pero las vidas de nadie son en silos. No es que hay una parte del día donde alguien desayuna, una parte del día donde uno responde emails, una parte del día donde uno trabaja. Para la mayoría de la gente todo ocurre al mismo tiempo y las personas que están en situaciones de fragilidad no ven estas diferencias. Todo ocurre al mismo tiempo. Recuerdo una madre que me dijo que su hijo lloraba todos los días cuando tenía que ir a trabajar en lugar de ir a la escuela, porque él había estado en la escuela hasta los 15 años. Y yo dije, ¿y qué haces cuando llora? Y ella me miró como si yo le hubiera preguntado la pregunta más tonta y me dijo, ¿qué crees que hago? Lloro con él. Y eso es lo que vemos en estos padres. Ellos quieren que sus hijos tengan más oportunidades de las que logran tener en esos contextos tan frágiles. Por eso es tan importante tener un enfoque holístico. Voy a pasar a la audiencia para la última pregunta, porque vamos a acercarnos al cierre. Adelante. Soy Marcus Wright, soy de Brasil. A mí me atrajo mucho el nombre del panel, hacia una paz sostenible. Yo hace mucho tiempo que vengo a estas reuniones del Banco Mundial y la fragilidad ha sido analizada durante los últimos 10 años. ¿Dónde hemos fracasado? Si fuéramos a hacer un mea culpa para entender cuáles son las razones por las que hoy tengamos más refugiados en el mundo que nunca antes, algo de lo que estamos haciendo no funciona. Si me van a decir, bueno, pensemos, ¿cuáles fueron los errores del pasado, los errores que no debemos volver a repetir para que nosotros podamos realmente llegar a una solución que termine con estos campos de refugiados en 10, 20 o 30 años? Muchas gracias. Me imagino que la mayoría de los panelistas tienen una respuesta para esta pregunta. ¿Cómo asegurar que no estemos en la misma situación o peor en una década? Podríamos tener una conversación de todo un día sobre eso, pero permítame hacer un par de comentarios. En primer lugar, no creo que las labores de desarrollo se hayan concentrado tanto en el problema político, que es parte de lo que crea la fragilidad. Ha habido una enorme separación entre el desarrollo, la dinámica política del país y los problemas de seguridad de la nación. El Instituto para la Paz trabajó con Chatham House y la Universidad de Stanford con una retrospectiva de 10 años de Afganistán y vimos que había habido 3 labores completamente separadas al mismo tiempo. La coalición militar que luchaba contra el Talibán, las agencias de inteligencia que estaban tratando de atrapar a Al-Qaeda y los actores de desarrollo estaban tratando de crear una nación. Y esos efectos, esos diversos mecanismos estaban afectando negativamente uno al otro y como resultado no logramos hacer el progreso que la cantidad de esfuerzo hubiera podido generar. Tenemos que entender el problema y entender también que para mantener lo obtenido en el desarrollo en cuanto a agricultura, educación, salud, debemos ver por qué no
han dado respuestas a sus pueblos, los gobiernos, de qué manera entender el enfoque en el compacto social que está desgastado o roto. Ese es el latido de ese corazón. Yo creo que sin eso nosotros no podremos llegar a una paz sostenible. Creo que la agenda de conflicto, fragilidad y violencia nos ha llevado hasta un mejor camino por delante. Yo me siento optimista acerca de dónde estamos, con la convergencia de entender los problemas. Nosotros estamos listos para hacer una mayor diferencia. Creo que si considera la evaluación del Grupo Independiente de Evaluación, ha habido un informe, no sé si lo ha visto, es un informe precisamente sobre el tema de conflicto, fragilidad y violencia, lo que se hizo y dónde está la brecha, dónde tenemos que trabajar más. Nancy ha puesto sobre la mesa un par de temas muy importantes. Es importante saber que a veces tenemos socios, es importante ver que tenemos socios de distintas organizaciones que estamos diciendo cosas similares. Hay que reconocer la importancia de las alianzas. Cuando uno está trabajando en la República Centroafricana, uno tiene un Estado que controla 15-20% del territorio. ¿Cree que el desarrollo va a lograrlo todo por sí solo? No. Es desarrollo, pero ese desarrollo va a depender de una agenda más amplia, cómo trabajar con los actores de mantenimiento de la paz, de seguridad, de qué manera podemos hacer operativas alianzas. Las alianzas no son solo bonitas cuando hablamos aquí en Washington, D.C., son todavía mejores cuando lo logramos en esos otros países. Todo este punto acerca de aumentar estas alianzas de manera tal que uno pueda aumentar su eficacia en el terreno. Esto es algo sobre lo que hemos aprendido lecciones del pasado y cada vez hemos aprendido más al respecto. Y el segundo punto, algo que dijo Nancy, antes de avanzar con el financiamiento, asegurémonos de entender bien cuáles son los impulsores clave de la fragilidad. Nuestro marco de trabajo con los países impactados por fragilidad, conflicto y violencia ha tenido en cuenta la evaluación de los impulsores de estos fenómenos. Esto considera nuestra perspectiva, pero también el trabajo de otras organizaciones. Por ejemplo, con lo que mencionaba Nancy acerca del trabajo en Burkina Faso. Nosotros no hicimos eso por nosotros mismos. Nosotros necesitamos el conocimiento de otras instituciones, como la Unión Europea, el Banco Africano de Desarrollo. Hay otras lecciones. Los aliento a leer el informe del equipo de evaluación independiente que han analizado nuestra estrategia. Yo creo que es importante también que seamos humildes, que sepamos qué hemos logrado, pero qué debemos mejorar. Además, no olvidemos el financiamiento. Es sumamente importante el hecho de que Axel haya mencionado que vamos a duplicar de 7 a 14 millones de dólares. Es muy importante. También es importante ver dónde podemos tener el mayor impacto para llegar a la pobreza, especialmente en estos contextos frágiles. Ha habido muchos cambios. También podría decir que tenemos más presencia en el terreno. Tenemos 800 miembros de nuestro personal que están trabajando en esos contextos frágiles. Estamos aumentando nuestra presencia de manera significativa. Eso no es algo que se hacía hace 5 o 10 años. Ese ha sido un cambio muy grande, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Ministra, adelante. Muchas gracias. Yo no entendí el nombre del caballero brasileño que hizo su pregunta, pero lo que me gustaría decir es que nosotros en Sahel estamos tranquilos. No tenemos el Boko Haram, no tenemos el terrorismo que ha venido a nuestro país, que ellos vinieron a destruir nuestra tranquilidad. Ese es un punto. En segundo lugar, lo que se mencionó anteriormente, el tema del financiamiento es importante. Níger estuvo en la 17ª reposición de la AIF con un paquete normal de la AIF. Con la 18ª reposición nos beneficiamos de un tratamiento especial como país en riesgo de fragilidad. Ahora el paquete se ha duplicado, pero esto no
impacta a Sahel. Nosotros hemos podido adoptar importantes acciones con un impacto, con efecto sobre los temas que nosotros queríamos abordar. El financiamiento es importante, pero sépanlo. Hace 10 años nosotros vivíamos tranquilos y luego nuestra tranquilidad se ha visto perturbada por Boko Haram, por la guerra en Libia, que hasta el momento sigue siendo una amenaza para nosotros. Gracias. Permítanme agregar algunas reflexiones. Creo que nosotros no hemos valorado la paz lo suficiente. Suena un tanto simple, pero lo que ocurre es que si uno no valora la paz, uno no trabaja por ella. Uno piensa en las otras maneras en que uno puede cambiar los países y abordar la fragilidad. Pero cuando nosotros miramos alrededor del mundo, el hecho de que las crisis sean más numerosas, más duraderas, más violentas, es porque no hemos valorado la paz. Si nosotros pensamos en esto desde los ojos de un niño, porque en UNICEF nosotros vemos a muchos niños, 10 años no es un periodo tan largo si uno es un negociador por la paz, pero para un niño es un periodo enorme. Es la diferencia entre ser 0 y 10 o 10 o 20. Es mucho tiempo. Nosotros no tenemos en cuenta el tiempo. Creo que si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de un niño, lo entenderíamos. Además, el trabajo analítico de previsión, el Banco Mundial está trabajando en ese sentido. Si podemos ver hacia dónde va una sequía, dónde van los terroristas, dónde hay una implosión gubernamental, eso nos ayuda. Nosotros podemos usarlo. Lo usamos, por ejemplo, con Ebola o Zika, pero creo que este tipo de datos analíticos van a ser de mucha ayuda. Esto va a ser de suma utilidad. Y en tercer lugar, creo que nosotros hemos subestimado a quién puede ayudar. En general pensamos en los niños, las mujeres, los jóvenes como beneficiarios, a quienes hay que cuidar en periodos de fragilidad, conflicto, violencia, pero a veces ellos son los actores que pueden lograr el cambio. Nosotros vemos el cambio demográfico, el Banco Mundial realmente está trabajando sobre esto. Nosotros creemos que ellos pueden convertirse en actores reales para el cambio y nosotros podremos superar muchos de estos retos si ponemos a trabajar el poder de los niños y las mujeres. Antes de darle la palabra para un último comentario, quiero decir que nosotros no podemos contar lo que no podemos ver. Muchas veces no vemos a las mujeres como agentes de sus propias vidas, agentes de cambio. Y creo que es difícil porque las personas no invierten en víctimas, las personas invierten en los sobrevivientes. Y esa narrativa que yo la he visto desde afuera en lugar de adentro es una que está cambiando. Creo que depende de todos el ponerse al día con esto, con lo que está ocurriendo en el terreno. Ahora, quiero pedirles a cada uno de ustedes muy rápidamente que respondan una pregunta. ¿Qué les da esperanza? Hablamos de los retos y yo quiero terminar con lo que uno ve muchas veces en el terreno. ¿Qué es la esperanza? Quiero preguntarles a cada uno de ustedes en su trabajo, ¿qué les da esperanza? Voy a empezar con Nancy. Voy a retomar donde dejó Henrietta. Todos los años traemos a 30 jóvenes líderes de países en conflicto que son refugiados, que han sufrido a manos de Boko Haram o Al-Shabaab, a Dharamsala para un diálogo con el Dalai Lama, que también es refugiado. Yo viajo este sábado y es un diálogo extraordinario en el cual se habla de la resiliencia interna que hay que tener para ser promotor de la paz y para seguir avanzando cuando uno está rodeado de conflicto y de violencia. Y la valentía de estos jóvenes líderes es muy inspiradora. El Dalai Lama es un ícono mundial de la paz, pero también encuentra inspiración en nuestros jóvenes y eso me llena de esperanza. Señora ministra. Gracias. Lo que me llena de esperanza es que
ya no se considera la cuestión de fragilidad como una cuestión de asistencia humanitaria desde hace ya varios años. Ya hay una toma de conciencia a nivel mundial de que el tema de la fragilidad debe ser una cuestión de desarrollo, porque el centro de desarrollo es el ser humano. El ser humano es el vulnerable, es el frágil. Y no se puede entonces hacer una distinción con respecto a la asistencia de UNICEF. Esa va dirigida a él, al actor, a la gente del desarrollo. Esta cuestión está cada vez más arraigada en todas las instituciones, incluso de la sociedad civil. Y pienso que eso es un gran motivo de esperanza. Y me complace sobremanera ver que en el Banco Mundial esta cuestión es el tema de una estrategia. Y me complace ver también que hay varios países prestatarios de África francófona que han participado en la 19ª reposición de la AIF y que los representantes de los países donantes, como los países prestamistas, saben que la solución radica en el desarrollo. Gracias. Entonces, paz, estabilidad y resiliencia. Estas serán las palabras clave. Y una vez que el Banco Mundial avance en este campo con una forma más estratégica, más resuelta, con más recursos, podrá realmente cambiar el mundo. Para todos nosotros los que trabajamos en el terreno debemos tomar nota, debemos seguir con esta labor de promoción e impulsar todo esto en el ámbito privado y público. La última palabra para Frank. Yo creo que lo inspirador es escuchar a colegas aquí en el panel, a líderes del gobierno, en un nivel que todos entienden. Decir que ya no sirve seguir con las cosas como de costumbre, sino que hay que anticiparse a las cosas. El tema de la seguridad es algo relacionado con el desarrollo y que el gobierno debe estar comprometido con la resolución de controversias de manera tal que no lleve a la violencia. Esto es inspirador y nos insta a todos, estemos en el sector privado, en las organizaciones de la sociedad civil o UNICEF o proporcionar apoyo. El compromiso de los líderes y el entendimiento de que la agenda de prevención es tan importante es algo que es relativamente nuevo. Y lo vemos cada vez más en comparación con lo que vimos hace 10 o 15 años. Este panel nos ha dado mucho sobre lo cual reflexionar, de la idea de que no podemos mantener el statu quo o de que pensamos solamente en los refugiados, sino de los lugares de donde vienen estos niños y adultos y lo que enfrentan en el terreno. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de agregar capacidad de financiamiento e innovaciones en el financiamiento en lugares que están pasando por momentos muy difíciles. Ojalá que todos pudiéramos salir con esperanza, con resolución, con compromiso y con la persistencia en el trabajo arduo, porque no se trata de que uno de nosotros tenga el privilegio de estar en este atrio, sino se trata de los empresarios que están ahí viendo cómo crear 1, 10 o 20 empleos, o los maestros que están tratando de ver cómo educar a los jóvenes cuando han perdido todo. Y si seguimos su ejemplo y si avanzamos, haremos el trabajo con las instituciones y los gobiernos y de aquí a 10 años nos encontraremos en un mundo muy diferente. Muchas gracias y buenas noches.